Que Dios les bendiga a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos. Hoy martes 7 de octubre. Estamos en nuestra serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 18 y este devocional se titula Una fe que se hereda. Déjame comenzar preguntándote, ¿qué te han heredado? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, es parte de la vida, ¿no? Las generaciones anteriores nos van heredando cosas. Dinero, propiedades, a veces nos heredan deudas, a veces nos heredan cosas más valiosas. Enseñanzas, lecciones, valores. A veces también nos heredan cuestiones físicas, ¿no? Enfermedades, personalidad, rasgos de nuestro carácter. ¿Qué nos han heredado? Pero también preguntémonos, ¿qué le vamos a heredar a las futuras generaciones? A lo mejor tú dices, no, a mí mis padres no me heredaron nada, no tuve una buena familia, lo que sea. Bueno, ¿qué tal que tú rompes el ciclo y tú le heredas a las futuras generaciones cosas mucho mejores que las que tú heredaste? ¿Qué les estamos heredando? Y por supuesto, no estoy hablando de cuestiones materiales, acciones en la bolsa, criptomonedas, terrenos. No, estoy hablando de la verdadera herencia. La más importante es la herencia de la fe. Dejemos una herencia, mis amados hermanos, que nuestro paso por este mundo haga de este planeta un lugar mejor. ¿Cómo? Hay una sola manera de hacer eso. Siendo fieles a Dios, estando en el propósito de Dios, heredando la fe a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a los que vienen detrás, como dice una canción, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Esto nos enseña el pueblo de Dios, porque vamos a avanzar la historia. Hemos estado hablando de Abraham y Sara, vamos a hablar acerca de sus hijos y de sus nietos. Tuvieron un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Vamos a hablar de él. Nos dice la Biblia que por la fe él hizo algo. Vamos a leer qué fue lo que hizo y vamos a aprender acerca de la fe y de estos héroes de la fe, de este salón de la fama de la fe. Continuamos con Isaac, no sin antes orar. Gracias, bendito Señor, gracias Padre Santo, porque nos hablas día con día. Permítenos, Señor, heredar fe, heredar amor por ti, heredar valores dignos de un cristiano, de alguien que te ama, de un creyente en ti, Padre Santo. Permítenos vivir la vida de acuerdo a eso. En el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Hebreos 11:20. Dice así la palabra de Dios. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y ahí está, cortito este texto 20, pero recordemos quién es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. El hijo que Dios le había prometido a Abraham y Sara, que tardó 25 años en llegar, que Abraham y Sara sí creyeron, pero no lo demostraron todo el tiempo. Tuvieron momentos de poca fe, momentos en los que dudaron, momentos en los que flaquearon, pero finalmente Dios cumplió su promesa y eso les hizo tener una fe madura, no por ellos mismos, sino porque Dios había demostrado ser fiel. Dios probó a Abraham y Abraham finalmente mostró esa fe que se entrega, esa fe que sacrifica, esa fe que está dispuesta a darlo todo. Y Dios le mostró a Abraham que Dios era fiel, que Él es fiel y que Él proveyó, no solo proveyó para Abraham y su familia, proveyó un plan para salvar a toda la humanidad, a todo aquel que cree. Así es que la sola vida de Isaac nos recuerda el plan de Dios y las promesas de Dios, los propósitos de Dios. El plan de Dios, las promesas de Dios y los propósitos de Dios. De hecho, ¿saben qué significa el nombre Isaac? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Isaac? Exactamente, significa risa o Dios me hizo reír. Tiene que ver con risa. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo a Sara que iba a tener un hijo, Sara se rió. Y no hay que juzgarla. Sara tenía 90 años. Piensa esto, piensa en una persona anciana que conozcas. Tu abuelita, tu bisabuelita, la hermana de la iglesia de 90 años. Imagínate que esté embarazada. Imagínate que se embarace. Eso no pasa, ¿estás de acuerdo? Hasta nos da risa, no de burla, sino de, pues que eso no pasa. Bueno, ¿qué crees? Dios lo hizo. Dios lo hizo. Una mujer de 90 años embarazada. Solo Dios puede hacer eso. Y en el caso de Sara fue una bendición, una alegría, un gozo extremo, porque no había podido tener hijos en 90 años. Y se embarazó por gracia de Dios. Qué hermoso, mis amados hermanos, lo que hace Dios. Y Sara se rió de Dios, como diciendo, eso no pasa, Dios, ¿cómo crees? Y Dios le dijo, por cuanto te reíste, tu hijo se va a llamar Isaac. Y habla de dos cosas. Por una, habla de que no hay que ser incrédulos. Si Dios dice algo, hay que creerle, por más risible, por más ilógico que parezca. Créele a Dios, mi querido hermano.
Y número 2, que Dios nos trae alegría y gozo a nuestra vida. A veces hemos perdido la sonrisa, a veces hemos perdido las ganas de reír, de vivir. Estamos sin sonreír, pero ¿qué crees? Dios nos regresa la sonrisa con sus maravillosas promesas, cuando nos muestra sus propósitos y nos incluye en sus planes. Y hay otra cosa muy importante de Isaac, y es que Isaac fue el único de los patriarcas que tuvo una sola esposa. Todos los otros patriarcas, incluso Abraham, tuvieron más de una esposa. Abraham tenía a su esposa Sara, pero también tuvo hijos con otra mujer, Agar. Y también después que murió Sara, se volvió a casar y tuvo hijos con otra mujer llamada Sétura. Después los nietos de Abraham, Jacob y Esaú, los dos tuvieron por lo menos 2 esposas. Y esto no es aprobado por Dios, ¿eh? Hay gente que dice que la Biblia es machista, porque hay en la Biblia que es machista, porque hay hombres que tienen muchas mujeres y... No, la Biblia no es machista. La sociedad era machista, porque había pecado. Y la Biblia nos lo cuenta, porque la Biblia es honesta. Pero la Biblia no lo aprueba. La Biblia condena la poligamia. Y también la Biblia nos muestra lo que pasa cuando hay poligamia. Cuando hay estas familias disfuncionales, imperfectas. Y vamos a ver en la familia de Abraham pleitos, conflictos, precisamente entre las 2 esposas y sus hijos, y también en la familia de Jacob, los nietos, y Esaú también, los nietos de Abraham. Vamos a ver que hay conflictos. Pero lo interesante es que la familia de en medio, la generación de en medio, la de Isaac, es la única que tuvo una sola mujer. Quizá por eso no nos cuenta tanto de la historia de Isaac. La historia de Isaac solamente es por ahí 1 o 2 capítulos en la Biblia. Con Abraham son 12 capítulos, con Jacob y sus hijos son como 20 capítulos. Pero con Isaac nos cuenta muy poco, porque no hubo tantos problemas. Tuvieron una vida más tranquila porque fueron fieles el uno al otro. Dejaron una herencia que tristemente no siguieron sus hijos y que tampoco habían recibido de sus padres. Mi amado hermano, a veces no recibimos una buena herencia y a veces nuestros hijos no siguen esa herencia, pero vale la pena que nosotros seamos el eslabón fuerte, que nosotros seamos el que rompe el ciclo de infidelidad, de mentiras, de engaños, de chismes, de peleas, de falta de fe. Isaac fue eso. Isaac no había recibido un buen ejemplo de sus padres en cuanto a lo familiar. Sí recibió el ejemplo de la fe, por supuesto. Pero Abraham no fue perfecto. Y le heredó la fe, pero también le heredó por ahí algunos vicios de personalidad, de mentir. ¿Se acuerdan que Abraham mentía acerca de su esposa en un par de ocasiones? Y también de estas familias disfuncionales. Bueno, Isaac pudo romper ese ciclo y casarse con una sola mujer. Y lo heredó a sus hijos, que tampoco le hicieron mucho caso. Seamos el eslabón fuerte, el que hereda la fe, el que la vive y el que la hereda, mis queridos hermanos. Y se nos dice aquí que Isaac, por la fe, bendijo a sus hijos. Esto nos habla acerca de transferencia de vida. Les transfirió la fe. La fe que Dios había dado a Abraham, la había dado a Isaac, e Isaac la dio a la siguiente generación. Mi amado hermano, esta cadena de fe, ¿sabes hasta dónde llega? Hasta nosotros, de verdad, llega hasta nosotros. Porque empezó en Abraham y se fue transmitiendo y llegó hasta Jesucristo, y de Jesucristo no solo al pueblo judío, sino a todo aquel que cree en Él, y ha llegado hasta nosotros. Somos parte de esa cadena y cada uno de nosotros es un eslabón. Imperfectos, somos eslabones imperfectos, la verdad. Pero Dios nos usa con todo y nuestras imperfecciones, porque Él depende de Él, no de nosotros. Por la fe, continuemos esta cadena, seamos un eslabón más de esta cadena. Rompamos los círculos viciosos. Es que mi papá no era cariñoso, es que mi mamá hizo esto, es que eran adictos, viciosos, groseros, violentos y un montón de cosas que puedas decir de la generación anterior. Sé diferente, rompe ese ciclo y deja un mejor legado a la siguiente generación, mi querido hermano. En aquella época la bendición era muy importante. Los padres, cuando ya estaban ancianos, bendecían a sus hijos y a sus nietos. En aquella cultura la palabra tenía un valor muy importante. Hoy día la palabra ha dejado de tener ese valor, pero en aquella época la palabra tenía un valor muy importante. Era una herencia importantísima. Para muchos representaba incluso una especie de profecía que hablaba acerca del futuro. Isaac bendijo a sus hijos con fe en Dios. Esa fue la mejor herencia
que les pudo dar. Vamos a las 4 enseñanzas que quiero compartir el día de hoy para terminar. Número 1, deja una huella en este mundo con tus actos. Mi amado hermano, esta fe que Dios nos dio no es para nuestro beneficio solamente. Mira más allá de tu propia vida, que tu fe llegue a muchos y a muchos. Me gusta mucho una película que se llama Cadena de Favores. ¿La has visto? Es de un niño que, como tarea en la escuela, en la secundaria, le dejan hacer un proyecto para hacer de este mundo un lugar mejor. Y él crea una idea que se llama Cadena de Favores. Y él dice, yo le voy a hacer un gran favor a 3 personas y no les voy a cobrar nada, solo les voy a decir que cada una de ellas le haga un favor a 3 personas. Y hacemos una cadena que exponencialmente podemos alcanzar el mundo entero. Véanla, no les cuento el final porque se muere el niño. Mis hermanos, no es spoiler, la película tiene como 30 años ya. Pero está hermosa la película, Cadena de Favores. Deja una huella en este mundo con tus actos. Mira más allá de tu propia vida, mis queridos hermanos. Número 2, transfiere una fe que se convierte en legado. Transfiere una fe que se convierte en legado. ¿Qué le estás dejando a las futuras generaciones, mi amado hermano? ¿Sabes qué le estás dejando? Un ejemplo de vida. La mejor herencia, la herencia que más dejas, no es la del banco, es la de tu ejemplo de vida. Qué triste que de pronto hay hijos que dicen, yo no quiero ser como mi papá. No, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá, quiero ser diferente. Si no tienes hijos, que tus hijos o que las siguientes generaciones quieran ser como tú. Que digan, me dejó un ejemplo, me dejó un legado, una forma de vivir digna de imitarse. Número 3, valora una herencia espiritual más que la material. Mi amado hermano, la mejor herencia no es la del terreno, la de las criptomonedas o acciones en la bolsa. Es la de las cosas de Dios, la fe, el compromiso con Dios, el amor por la iglesia, por su palabra. Me encanta porque yo tengo una herencia, mis padres viven aún, pero me han dejado una herencia valiosísima de fe. Me enseñaron que, aunque estemos de vacaciones, vamos a la iglesia. Me enseñaron que hay que confiar en Dios en toda circunstancia. Me enseñaron que la palabra de Dios es la verdad y nuestro cimiento para vivir. Y número 4, confía que Dios puede trabajar aún con nuestros errores. Confía que Dios puede trabajar aún con nuestros errores. Esta fue una familia imperfecta. Mañana vamos a ver un poco más de eso. Hubo engaños, conflictos, mentiras, chismes, pleitos. Pero aún así Dios los usó. ¿Sabes por qué? Porque no depende de nosotros, mi amado hermano. A veces dejamos una herencia de fe y nos esforzamos por dar buen ejemplo y por enseñar valores, pero muy a menudo fallamos. Muy a menudo fallamos. No hay padres perfectos. Pero yo quiero que te quites todo peso de tu espalda. Primero porque cada quien toma sus decisiones, ¿eh? Hay hijos que tuvieron muy malos padres y ellos deciden ser gente de bien. Y hay hijos que tuvieron muy buenos padres y deciden ser gente de mal. Cada quien toma sus decisiones. Podemos influir, pero no podemos decidir el destino de nuestros hijos. Porque en última instancia depende de Dios. Estamos en sus manos, no en las nuestras. Con todo y nuestros errores, el mundo está en manos de Dios. Dejémoselo a Él. Descansemos en su poder. Dios mío, gracias por este devocional. Ayúdanos a dejar una herencia de fe, Padre Santo. Dejar una huella, un legado, una marca, una herencia en este mundo. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.